Las heridas del viento en teatro surgen no de una idea, surge de una necesidad, surge de las ganas de hablar del ser humano, de las deudas pendientes, de todo lo que sabemos o no sabemos de los demás. Surge de una relación que yo tengo con mi padre, que no es la de la película, no es la de la obra de teatro, no es ese argumento, pero sí que tiene mucho que ver con la incapacidad muchas veces de comunicarnos con el otro, de aceptar, de perdonar, de querer a los demás tal y como son y no tal y como nos gustaría que fuese. Contestable, esto que quieres saber. Ya te he dicho que le odio a mi padre. De ahí surgen las ganas de escribir este texto. Lo escribí en el año 2000 y la verdad que fue un volcado de muchas emociones y muchas sensaciones que digo que yo necesitaba transmitir. Quizás el texto que he escrito en mi vida que más impulso terapéutico tenía para mí. Mi padre, además de refranero, siempre fue un hombre muy metódico. Un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. La propuesta de hacer una película en blanco y negro ya venía del espectáculo teatral. Siempre bromeábamos, pero es verdad, el espectáculo teatral era en blanco y negro. El cartel fue en blanco y negro, el vestuario era en blanco y negro. Había algo como ya de esa propuesta instalada en el espectáculo teatral. A la hora de pasarlo al cine, también tuve claro, como con el reparto, que quería llevar esa línea del blanco y negro, porque yo creo que en los sentimientos, en el amor, en el odio, en el rencor, hay siempre una zona de luz y una zona de sombra. Y esto que parece muy conceptual, sí es verdad que en un proyecto como Las heridas tomaba cuerpo y era muy concreto a la hora de trabajarse. Encima la fotografía que ha hecho Roberto es magnífica y creo que recogía toda esa escala de grises que pueden existir entre dos personas que intentan entenderse, comprenderse y amarse. He venido a hablar de mi padre. Y ni cuentas, no te puedo creer. ¿Es mi sensación o se está riendo de mí desde que entré por esa puerta? No, no es tu sensación, me río de ti. Pero también lo hago de mí, de todo el mundo. Hasta de José Antonio, mi gato. Maldito bicho malcriado. Asoma tu cola ahora mismo o no vuelvas nunca. Continúa, te escucho. La propuesta es que era muy cinematográfica desde su origen, desde que planteamos hacer esta historia tan desnuda y además queríamos hacerla en el hall de un teatro. Esa es la propuesta, estar ahí, en el hall del Teatro Lara, para tener al espectador a 50 centímetros de los actores. No cabía truco teatral. O sea, trabajamos muchísimo la verdad en el espectáculo teatral. Eso ya nos dio, a la hora de saltar al cine, un puente directo con la cámara y con el espectador de cine. Tu padre te llevó una vez al cine una película de dibujos animados, Bambi, ¿no? Yo lo que he intentado es contar una historia con el corazón y para ello he contado con los mimbres con los que yo sentía que se podía contar esta historia. Unos mimbres particulares, en blanco y negro, dos personajes transitando por las entrañas de un teatro, haciendo que los propios órganos de este teatro, eso es el camerino, una escalera interior, un hall, un patio de butacas vacío, que todo ese espacio se convirtiera en un ente que atrapa a esos dos personajes en un cara a cara irremediable, que es el que sucede en la película. ¿Cómo conociste a mi padre? Bueno, comienza la conferencia. En ese caso, permíteme que me ponga en pie. Para hablar de cosas serias me gusta meter barriga, sacar pecho y volar la voz. Lo que más nos ha preocupado es emocionar, es hablar de sentimientos, es dejar que el espectador, y hay todo tipo de espectadores, pueda disfrutar con una historia que va directo al corazón. Una manía francamente desagradable. Estar aquí escarbando en la memoria, removiendo las losas de un pasado que no me conviene desenterrar y ver cómo tú escudriñas el reloj no resulta muy placentero. Lo siento. Está bien, en realidad tengo una cita. ¿Por qué mientes? No quería parecer un maleducado. Pues no lo has conseguido.
Las ventajas de haberlo hecho durante tanto tiempo en teatro es que al llevarlo a la pantalla lo teníamos muy interiorizado, ¿no? Entonces hubo algo rápido, incluso mágico, digamos, de poderlo trasladar a una cámara. Había algo de novedad en algo que ya habíamos hecho mucho, que habíamos buscado de muchas maneras, porque fue además una obra de teatro que se ha hecho en millones de formatos, en cualquier sitio. O sea, hemos llegado a ensayar o a actuar en pequeñas salas con la gente pegada totalmente. Entonces, tener la cámara era uno más, ¿no? Y era algo nuevo. Y fue muy bonito, fue además los monólogos que van a cámara, entonces es esa cosa que mirábamos a cada espectador, directamente hacerlo a cámara, conectar ahí y relajarte y contarlo desde ahí fue muy, muy chulo. Fantasías, temores, amor. Y luego también hubo cosas que fueron cambiando algunos textos para adecuarlo un poco a la versión cinematográfica. Y también era un reto, porque de repente algo que tenías ya muy interiorizado con un texto muy marcado, había que romperlo, cambiarlo, y fue guay. Tu padre no sentía amor por nadie. ¿Sabes por qué? Porque no se amaba a sí mismo. No creo que tú te hayas llevado la peor tajada en el reparto de afectos. Pero no sabes tú de nada. ¿Qué crees? Que borrarme de la historia hubiera supuesto una mayor ración de besos y abrazos en esta casa, ¿eso piensas? Sí, eso pienso. Pues vuelves a estar equivocado. Los besos no son contables, como las cartas, los discos o las botellas de whisky. La película está cargada de planos que estaban muy claros desde el principio. Al igual que hay otros que surgieron de los ensayos, de la charla con el operador, de otra fotografía, pero había unos planos clave. Yo quería utilizar mucho plano secuencia en la película porque creo que ese bagaje que traíamos de 3 años de ensayar en el teatro permitía que el actor pudiese transitar por diferentes estados anímicos, manejar los ritmos de una manera que no era necesario interrumpir con el montaje. Yo quería dar ese aire a la película. Es una propuesta y tenía una dirección clara. Quizá, entre todos los recuerdos de mi padre, pudiera encontrar algo que me hiciera sospechar por un instante que debajo de aquel carácter imperturbable existía un ser humano con dudas. El arranque de la historia con ese plano secuencia de Dani estaba muy claro desde el comienzo de planteamiento de la película, y desde luego el plano final en el que Juan, Kitty Mander, se desnuda frente al espectador y cuenta su historia. Yo ahí no quería truco. Ten cuidado, aguantar la boca, ¿Vale? ¿Necesitas mucho más bajo? Yo creo que sí. Mira, tenemos que estar aquí. Ahí, entonces no hay tu tía, hay que quitar la foto. Dejé a Kitty en cueros, una vez más, como solo puede hacer una actriz como ella, y en esos 9 minutos y medio me parece que es una lección de interpretación la que da Kitty Mander. Yo, ya me conoces un poco, no soy de los que apagan la hoguera mientras quede un solo rescoldo. Me tragué el orgullo que nunca tuve y volví a espiarle. Por supuesto, el monólogo ese final tenía una dificultad añadida, ¿no? Porque había que hacerlo de un tirón por unos problemas de campanas que sonaban de relojes. Y bueno, fue todo bastante intenso, ¿no? Bastante intenso, pero no había tiempo para pensar, sino que había que estar súper concentrado, ¿no? Perseverante camino, viento no hace daño, yo me centré muchísimo, bueno, aparte de hacer mi control mental que hago siempre, por supuesto, porque es lo que te centra, visualizas y te pones en una situación la óptima espiritualmente, ¿no? Para que todo eso funcione bien. Pero yo me centré muchísimo y me concentré muchísimo en colocar los distintos pensamientos y los distintos lugares que yo menciono en el monólogo en sitios diferentes de la cámara, ¿no? O sea, esto era fundamental y siempre, además, que fueran los mismos, ¿no? Porque si no siempre están mirando a cámara los 9 minutos, me parecía que no era lo necesario, y que bueno, que estás hablando, tu padre es allí,
o tú eres ahí, o cuando eras pequeño aquí, o el buzón es ahí, entonces en un fotograma son milimétricamente, el ojo recorre unas distancias y también está situando al espectador inevitablemente, ¿no? Entonces yo me centré muchísimo en eso. De hecho, creo que se me escapa una vez. 3 semanas ya sin verte y todo lo que puedo decir es que nada, ni nadie, consiguen alejarte de mi memoria, perturbada por tu ausencia insaciable. Por tu Kitty es más que una actriz. Kitty es un animal, tanto en teatro como en cine, ¿no? Es alguien capaz de romperte, de entrar con un cuchillo en el corazón del espectador, sin compasión. O sea, es una actriz que entra directa al sentimiento, ¿no? Y alguien capaz de transitar por la ironía, por el dolor, por el humor. Buah, es que llevamos juntos 12 años trabajando y Kitty y su mundo eran para mí un motor en esta historia, no lo dudé. También me fijé en sus manos. Kitty tiene unas manos muy fuertes, unas manos poderosas, unas manos con cuerpo, con sangre. Y cuando vi esas manos dije, ella puede encarnar a este Juan. Sotto l'ombra di un sorriso, cosa non darei? Este ser que camina en esta ambigüedad sexual es un hombre, pero a veces puede parecer que está un poco más en el otro lado, porque a fin de cuentas las heridas no hablan ni de hombres ni de mujeres, hablan de sentimientos, ¿no? Y desde luego pensar en Kitty fue una inspiración. Pues estoy recordando que le había dicho a Juan Carlos alguna vez que si quería llevarme de ayudante de dirección, encantada, ¿no? Y cuando me planteó el texto y me dijo, yo pensaba que iba a hacer de su ayudante de dirección, esa es la idea que yo me había hecho, no sé por qué. Y cuando me dijo que tenía que hacer Juan, pues claro, pues te da una especie de risa floja, ¿no? Y tal. ¿Qué ruina de rodaje? ¿Qué ruina de rodaje? Como confío en él, tiré para adelante porque sabía que algo interesante iba a salir de ahí y ha salido algo mucho más que interesante. Imaginando un mundo en el que nada, excepto tú y yo y este amor que me domina, sea como es, sino como debería ser. Te quiero tanto que me duele hasta escribirlo. Dani Muriel, yo ya he trabajado con él en otro espectáculo teatral y me parece un actor fabuloso. Un actor que guarda mucho más de lo que a veces da, ¿no? Que tiene una mirada en la cual intuyes que dentro hay sentimientos que no quiere sacar, que prefiere guardar, y eso le venía muy bien al personaje de David, lo que David no muestra, lo que David esconde, y eso lo tenía perfectamente instalado Dani. Y además tiene una de las voces más maravillosas de España, sin duda, y esta es una historia en la que los personajes tenían que contarse muchas cosas y yo quería 2 actores que supieran hablar muy bien. Papá descubrió el robo y puso la casa en toque de queda hasta encontrarlos. Y los encontró. Vaya, sí los encontró. No los caramelos, que aterrorizado tragué uno tras otro con la consiguiente indigestión. Pero sí los envoltorios. Cuando eres niño, crees que si tú no ves algo, ese algo tampoco te ve a ti, o no es visto por nadie más. Es una ecuación simple, pero por desgracia falsa. ¿Verdad, mamá? Mina apareció cuando estaba trabajando en el espectáculo teatral. Necesitaba encontrar la banda sonora de estos personajes, ¿no?
Generalmente en teatro suelo trabajar con música original que se compone para el espectáculo, o bueno, buscas quizá en alguna biblioteca de músicas, pero aquí de repente tropecé con ese mundo de Mina, ese mundo tan personal, con ese desgarro que tiene Mina, pero un desgarro tremendamente elegante. Es como una artista, no voy a decir yo que no lo sepa todo el mundo de Mina, es una de las mejores cantantes de la historia, ¿no? Y además sus temas ahondaban en situaciones que se daban en el espectáculo. Entonces fue una elección clara. Yo quería a Mina en el teatro y también quería a Mina en la película. Y por suerte y por el tesón de nuestro productor, ahí está Mina, y creo que hay que explicarlo. Esa voz mezclada con Kitty y con Dani es pura magia.